muy buenas noches, bienvenidos al salón. Como cada semana creemos que ya hemos visto todo, que ya hemos escuchado de todo y surge algo nuevo y surge algo que otra vez nos vuelve a asombrar y parece que cuando uno ya tenía su capacidad de asombro totalmente ya agotada, pues no. Siguen pasando cosas terribles, cosas que han pasado a lo largo de los años, que por suerte van saliendo a la luz y esperemos que tengan una resolución, pero como tiene que ser, que se resuelva como te tiene que resolver. Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están en sus casas o desde donde donde nos estén viendo? ¿Verdad? Desde donde nos estén viendo, porque ya saben que nos pueden seguir a través de npi.com.py también, a través de la web, a través del canal de Aire Digital, en las redes sociales, en todas las redes sociales estamos. Y luego podrán ver el programa también en el canal de YouTube completito. ¿Con quién estamos hoy, José? Pues hoy nos visita el señor Paraguayo Cubas, presidente del Partido Cruzada Nacional. Bienvenido, Payo. Gracias, José. Sí, Payo. Bienvenido físicamente, por suerte. Y presento a la segunda invitada. Sí, ya, y quién va a estar también vía Zoom. Bueno, pues también tenemos a una persona que creo que el señor Cubas conoce bastante bien, que se llama Yolanda Paredes, senadora de la Nación desde Ciudad del Este. Estamos conectados. Buenas noches, Yolanda. Bienvenida. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Qué lindo tenerle a los dos juntos. Que para mí al menos, para nosotros, para el equipo, tenerle juntos de verdad. Qué año complicado como pareja, como a nivel trabajo profesional, qué año complicado los dos, ¿verdad? Yo soy feliz. El complicado es para Yolanda andar de cárcel en cárcel y de proceso en proceso. Y ahora le cobro todos los días porque me abandonó, anda todos los días en el Senado. Está allí desde lunes a lunes en la oficina, no se ocupa más de mí. No sé, bueno, pero sabías con lo que te exponías, ¿verdad? Porque ella no entró, parece, para ser una de las que están ahí para la foto nada más. Yo lo único que no extraño, ella es la cocina, porque nunca cocinó en 23 años, ni una vez. Yolanda, eso es verdad, Yolanda. Mentira, siempre cocino. Lo que pasa es que se quejan mucho. Arroz con huevo cocina. Qué rico, el mejor plato, arroz a la cubana, arroz, huevo y tomate. Yolanda, qué año complicado, ¿verdad? En general, y encima ya estás trabajando a full dentro del Senado, del Congreso. Sí, no, realmente tratando de distribuir mi tiempo entre Asunción y Ciudad del Este, pero como dijiste vos, no llegué al Senado para hacer una más del montón. Estoy tratando de cumplir eso es el compromiso político que tenemos con la gente que nos votó. Y en tal sentido yo tengo que siempre votar a conciencia, votar con responsabilidad, asumir cada cosa que tratamos dentro del Parlamento como algo realmente comprometido. Entonces, en ese contexto trato de hacer mi parte. Qué complicado, yo voy a insistir, porque no solamente el proceso completo de lo que ha sido unas elecciones, una lucha contra titanes gigantes, contra movimientos de dinero enormes, sino que luego vino todo después de las elecciones, este transfugismo político que ustedes tuvieron que sufrir dentro de Cruzada Nacional. ¿Payo? Mira, sí, lo que nos ocurrió a nivel de bancada, ese pues es el viejo dicho de Breno, el que conquistó Roma. Va victis, hay del vencido. Y en nuestro caso, como fuimos vencidos en la burocracia, gente que estaba con nosotros al otro día dejó de estar. Si vos ganás, todo el mundo se te alinea. Hemos sufrido eso, es una lección importantísima para nosotros y yo te puedo asegurar que no nos va a volver a ocurrir. Yo personalmente creo que debería crearse algún día alguna ley, porque el transfugismo político me parece tan inmoral, tanta falta de respeto hacia el que votó, que confió en un partido, en un presidente, en un posible presidente, candidato, en toda la propuesta que había. De verdad que me parece absolutamente inmoral y falta de respeto hacia los votantes. El problema está en la Constitución, que dice que no hay mandato imperativo. Y es allí donde todos los partidos políticos pierden, digamos, las riendas de sus parlamentarios. Cruzada no solamente, otros partidos también. Tenemos eso en el PLRA, en la Alianza Encuentro Nacional. La misma cosa, se te van detrás del dinero porque la ocasión hace al ladrón. Cuando están en campaña, toditos son buenitos. Son como los gremlins, ¿te acuerdas? Si llega el día de la elección, tú perdiste, es como que le tiras agua y ¡bum! Le tiraron billetes en este caso, ¿verdad? Les tiran. El agua es como, los billetes son como el agua a los gremlins. Les tiran. Y eso que vosotros
no perdisteis. O sea, fue un gran éxito, ¿no?, de Cruzada Nacional, Sí. la cantidad de votos que tuvisteis. Pero perdimos la lapicera. Entonces, tenés el caso, por ejemplo, de una senadora que es Yanimal, que metió como 50 personas ya en el TSJE. Imagínate, y tiene como 12 contratados. Tenés el caso de Zenaida, que le entregaron un vehículo 0 kilómetros de Toyotoshi de $150.000 al día siguiente que votó por trato de Apuá, y metió ya a varios parientes de ella en distintos lugares como en Itaipú. Tenés el caso de Chaqueñito, que en vez de defender a los chaqueños, terminó votando con Bachi Núñez en contra de los inmuebles y a favor de los invasores VIP. Cosas de esa naturaleza que, si tú crees que has visto todo, yo te complemento lo que estoy viendo, ¿no? Es increíble cómo se doblega la gente ante el dinero, porque no hay otra explicación. ¿Tú crees que entonces si yo hubiera votado, no puedo votar, pero si hubiera votado a Chaqueñito, por ejemplo, me tendría que sentir traicionado? Por supuesto que sí. Ahora, excepto, si yo hubiera ganado la presidencia, claro que hubieran sido fieles. Pero, lastimosamente, cuesta descubrir. Nadie conoce a la otra persona. Ni aún estando casado con ella. Tú no sabes con quién estás durmiendo. Nunca. Porque de un momento a otro es otra la situación. Yolanda, ¿y vos cómo viviste todo este proceso? Porque para vos, en el caso de Payo, encima estuvo privado de su libertad. Tenías que moverte para arriba, para abajo, atender también temas de Payo, tus propios hijos, tu familia, el traslado, sufrir ese transfugismo político en tu entorno, ¿verdad? No sé si te habrás sentido sola ahí dentro del Senado, del Congreso. ¿Cómo lo viviste, Yolanda? Totalmente. La verdad que la carga, el peso quedó todo sobre mí. Yo me quedé afuera, Payo, prácticamente 5 días después de las elecciones, yo ya estaba preso y sin teléfono. Y todo el compromiso político quedó sobre mí, el compromiso que tenía Cruzada Nacional, el llevar adelante el partido, conversar con nuestros legisladores electos. No fue fácil, aparte estaba la familia también, mi ida a Asunción, Juan Asunción, mi hija acá en Ciudad del Este. Por supuesto que en todos los ámbitos afectó llevar adelante un proceso gigante. Además, el entusiasmo y la decepción a la vez de la gente que votó por Cruzada. La gente no entendía qué pasó porque hasta el 30 de abril Cruzada Nacional tenía todos los votos y la gente donde esquina y lugar donde te vayas te decían voy a votar por Payo. Entonces, ¿qué pasó al día siguiente? La gente se quedó sorprendida, anonadada y al día siguiente dice, va, él hoy copado. No puede ser porque yo en la fila en el colegio electoral donde estuve, en el colegio donde yo iba a votar, vos preguntabas en la fila y 90% eran payistas, 90% iban a votar por Paraguayo Cubas. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacó Santiago Peña todos sus votos? Nadie entendió. Entonces, ¿qué pasó? Inclusive, también acuérdense, a partir del 30 de abril fue la votación, al día siguiente ya empezó el conteo en el TSJE, en el cual yo también tuve que participar como apoderada general del partido, tuvo que llevar adelante también el conteo en el TSJ. Entonces el compromiso realmente quedó sobre mí y de alguna manera traté de hacer bien, de cumplir bien el papel. Seguramente cometí errores, pero pude hacer lo que quería hacer en ese momento. Todo este conflicto, este lío, este cambio de opiniones, de querer ver y analizar hasta el fondo, ¿verdad?, el tema de los votos, creo que creó una distracción para que otros aprovecharan para negociar por otro lado, ¿verdad? Claro, eso ocurrió al interior del propio PLRA. Porque fueron los senadores electos por el PLRA, fueron los que a la media hora de que terminaron las elecciones prácticamente reconocieron ya el triunfo de Peña. ¿Por qué? Porque con eso se deshacían de Efraín y ellos ya veían que tomaban un partido nuevo, ¿no? O sea, como nuevos en ese partido tomaban. Y no les fue así. Y mira, vos sabes que las calles hablan. Yo veo en otros países, por ejemplo, cuando ganó Lula, el pueblo sale a la calle y habla y grita. Cuando ganó Trump, recuerdo, ¿no? La gente allí en la Pensilvania, ¿no? Cuando asumió este títere del narcotraficante, nadie en la calle, solamente soldados
y guardia personal, nadie. Entonces, las calles son el mejor catalizador del éxito o no electoral. Pero así como la calle y los políticos, también la calle cambia, ¿eh? Ojo, la calle también tiene su... Vos te das cuenta, una de las cosas, Payo, que me preocupa mucho, es como ahí tienen cierto arte para la manipulación. Claro que tienen. Y las personas terminan creyendo cosas que... Es como estos ilusionistas, prestidigitadores. Pero hasta a mí me están por convencer que ganó Santipeña, porque yo percibí y sigo percibiendo que el resultado no fue el resultado verdadero, pero las masas terminan creyendo en esa mentira institucionalizada, ¿no? Se instala eso. ¿Y cuál es la consecuencia? La depresión de la población. Como que diciendo, no vamos a cambiar nada, sigamos apretujados aquí en el micro, sigamos esperando la ayuda del gobierno para comer. Es perverso. Y solamente en Paraguay ocurre eso. En toda América, en el resto de los países, las democracias hablan. Aquí no. Me gustaría saber tu opinión real del trabajo que ha hecho Yolanda. Y a mí me sorprendió. Yo no creía. Yo decía, la van a pasar encima. La van a comer. Le van a pasar encima, le van a comer. Yo tenía miedo que trastabille con el lenguaje, con el idioma. Y ahora la veo que gesticula a plenitud, habla, dice lo que quiere. Y a mí me parece que para una mujer que sufrió realmente a nivel de educación, los paseros, que son sus tíos, son los que la educaron. Ella es resultado del paso fronterizo, la primera profesional en su familia, gracias al paso. Entonces, yo decía, ¿le va a superar esta situación? No, qué puta. Íntegra. Y creo que es una opinión compartida. Sí, de verdad que es fuerte todo lo que está pasando, de verdad. Tantas veces se ha hablado de las tierras, Payo, se ha hablado de las diferencias de quienes recibieron tierras, quienes no recibieron tierra, pero muchas veces, y ahora con más razón se van entendiendo, ¿por qué las importancias de las comisiones en el Congreso? ¿Quién quiere llevar las comisiones? ¿Por qué la importancia de los representantes en el Congreso? Porque ellos pueden presentar leyes que le beneficien a otros. ¿Qué es lo que está pasando, lo que pasó, lo que intentó hacer Bachi Núñez justamente? El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, creo que se llama, que es la única comisión donde pasaba ese dictamen, el presidente es Bachi Núñez. Tendría que haber pasado por la Comisión de Asuntos Constitucionales también. Porque cuando es una expropiación, va a constitucionales, en donde está Yolanda, por ejemplo. Yolanda, ¿estás ahí otra vez? Estamos con Yolanda. Eso es lo que nosotros ayer propusimos. ¿El qué? Que pase por más de una comisión, ¿no? Claro, por más de una comisión y sobre todo por los asuntos constitucionales. Porque primero nosotros en la Comisión de Asuntos Constitucionales se debe analizar justamente si cumple los requisitos del artículo 119 de la Constitución Nacional cuando se refiere a los ocupantes, si realmente esa expropiación va a cumplir las dos funciones, utilidad pública o interés social. Solamente con uno de los dos requisitos llevar adelante una expropiación. Entonces, evidentemente que sí o sí, ahora nosotros estamos haciendo de que estos pedidos de expropiación pasen por esa comisión. Muchas veces hemos hablado cuando iba a empezar el nuevo Congreso y se veían estas negociaciones para las comisiones. Yo le preguntaba a propósito a muchos de los ya elegidos, ¿por qué son tan importantes quienes están de representante en las comisiones? Y claro, es donde se cuece más o menos, tanto para bien como para mal, muchas de las cosas y luego ya informan a sus bancadas, esto está óptimo, tenés que firmar directamente. Hay demasiados negociados, Yolanda, ¿verdad, Payo? Y eso es lo que Yolanda está percibiendo ahora. Ella se está percatando in situ. Y yo le decía antes, ella me decía, pero no podés tener esa ira, esa rabia, comportarte. Le decía, pues yo era inaudito todo lo que está pasando, ¿no? Ella te está dando ahí dos frases importantes de la Constitución que poca gente conoce. El interés social o la utilidad pública. Entonces, ¿qué significa eso? Interés social es para que vaya gente a vivir allí, si es un ámbito urbano o semi-rural, en lotes, o si es un ámbito rural, en hectáreas.
Y en este caso, el Remancito es un ámbito ya prácticamente citadino. Y es más, es una zona que está sobre el río. Los invasores dicen de que ellos están ahí hace 10 años que la gente hubiera ido allí. Pero esos inmuebles, hay que recordar que no era fácil acceder a ellos. ¿Quién es el dueño original de esas tierras? Copacar. ¿Ustedes recuerdan Copacar? No sé. Era la Corporación Paraguaya de Carnes, en donde eran tierras que ocupaban desde el siglo pasado grandes hectáreas en Villa Ayes, yendo inclusive hacia Concepción. Esas tierras fueron expropiadas y compradas por el Estado paraguayo, pero nunca se pagó el precio. Entonces quedaron en el limbo. Y ahí fue donde aprovechó esta gente y fue entrando y sin tener a quién pagar, porque no sabían quién era el dueño. Y de, Ahora, y de ese limbo se aprovecharon en muchos casos. Claro, y la utilidad pública es cuando tú vas a construir un puente, vas a construir una cuestión de esa naturaleza. Y la expropiación, bueno, se habla de la previa y justa indemnización. Ahora, ¿quién hace la justipreciación del inmueble? Las partes, y si no los jueces. Pero cuando caen en el ámbito de los jueces, que son venales en su mayoría, te ponen un precio irrisorio. Ahora después en los siguientes bloques va a estar el Procurador General de la República y justamente él consiguió hoy ya que 2 de los ocupantes, vamos a llamarle ocupantes, no sé cómo llamarle, de Remancito. Invasores. Depende diría porque yo. el fiscal general del Estado no lo denomina así, ¿no? No, es tibio el fiscal Dice, general. no hay hecho punible en esas invasiones. Entonces, Es un chanta, terminó siendo un chanta, poniéndose de 4, lo vi la otra vez en el Palacio de Gobierno, saliendo Santiago Peña y él como uno de los guardias más, en donde después se da cuenta el chanta y le da así un hombrazo y dice, no te preocupes, estamos contigo. El único caso, un fiscal general en la historia paraguaya que va a ponerse de 4 al propio Muro Villaroga. Yolanda hizo la denuncia ayer de invasión de inmuebles, antes que ya les va a contar, etcétera, etcétera. O sea, ahora lo único que cabe es la imputación de esta gente. hay 2 personas dentro de los nombres que aparecen en la denuncia que realizó la senadora. 2 personas devolvieron las llaves. Hoy. Hugo Bertolt Friesen, director de la Asociación Capellanía Empresarial, y Bertolt Penner, socio de Wesley Keller en Global Trading y presidente de la Asociación de Menonitas del Paraguay. Ahora, hay que distinguir qué es el procurador y qué es el fiscal general. Sus títulos están mal en la Constitución, porque realmente él es procurador general del Estado paraguayo, porque él es el abogado del Estado a los efectos civiles, no penales, para recuperar este tipo de bienes o dinero mal habido, ¿no? Pero la Constitución está mal hecha y le pusieron Procurador General de la República. No, es del Estado. Y el del fiscal es a la inversa. En la Constitución dice Fiscal General del Estado. No, él es Fiscal General de la República, porque él es abogado de todos nosotros. Entonces, en el ámbito de la Procuraduría estamos en una cuestión civil. En el ámbito del Ministerio Público una cuestión penal. Y con un fiscal anodino que salió también de una familia humilde, era un tipo luchador, cuidado por la abuela, llegó con muy buen perfil hasta que se sientan en el lugar. Y allí... Él tiene esas sillas. Tú te sientas allí y nadie sabe. Pero a vos te pasó, vos tuviste, que siempre pongo de ejemplo una cosa, que me impactó, creo que fue la primera vez que estuviste en el salón, cuando nos contaste, creo que era en tu etapa de diputado, hablabas de contenedores. $10.000 por semana es el premio en senadores. ¿Por semana? ¿Premio por? Por callarte la boca, o por votar, o por ausentarte. 10.000 por semana. Y otros... ¿Quién pagaría eso? Eso ocurre que hay que recordar que la aduana es muy poderosa. Hay que recordar que los ingresos arancelarios vía aduana constituyen el 40% del total del presupuesto paraguayo, porque ellos transfieren eso, ¿no? 4.000 millones de dólares ingresa vía arancelaria de aduanas. 4.000 millones es de los impuestos en general, IVA, impuesto selectivo al consumo y qué sé yo, ¿no? Y te quedan 4.000 millones
que tienes que sacar de préstamos. Ahora, con relación a lo que me estabas diciendo de la unificación aduanera, a mí me parece interesante. Y te hago un pequeño preludio. Había un señor Bustos en la época de Guasmosi que era subsecretario de tributación. Y la principal queja de él era que precisamente la gestión aduanera se mantenía totalmente independiente de Hacienda. Y él propalaba y pretendía que alguna vez aduanas realmente informara y sus ingresos vinculara a los de Hacienda. Y nunca se logró eso. Ahora se logró. Entonces, todo es muy bonito. Mira, una copa es muy bonita, pues yo la puedo usar para tomar agua, ¿no? Ahora, en la penitenciaría yo la puedo romper y la constituyo en una daga. Entonces, a mí me parece que como figura está bien. Ojalá que Yolanda tiene otra visión, pero ojalá que sea utilizado. O sea, ¿ustedes tienen visiones diferentes en cuanto a eso? En cuanto a esto, sí. Qué fuerte. No, claro, es una cuestión... ¿Por qué quiero saber? Por el tema de la recaudación. Yo no soy proclive al tema de los impuestos, que se los eleve, porque eso inmediatamente significa mayores salarios para funcionarios públicos, que hoy en promedio ganan 5 millones de guaraníes. Si tú divides la cantidad de plata que va a los 400.000 funcionarios paraguayos, divides por la cantidad que perciben en total como servicio personal, son 5 millones per cápita. Y tú tienes en el ámbito privado 10% de la población con salarios mínimos. Si llega. Si llega. Y el resto, olvídate, 15.000 guaraníes por día. Es una diferencia. Eso es lo que habla el índice de Gini, que es un índice internacional de esas diferencias. Payo, vamos y venimos en los temas, pues si no me olvido de preguntarte. ¿Ha cambiado algo en vos todo esto? ¿Ha cambiado en vos el haber estado detenido, privado de libertad, que tu señora esté ahí en el Senado, todo lo que te pasó? De verdad, no sé cómo analizaste. Yo me sentía súper ofendido cada vez que uno de Cruzada Nacional se iba. Decía, no sé cómo lo viviste vos y si te quitó fuerza o energía o ganas de luchar. Cambió en mí. Estoy más testarudo. Estoy más arrojado. Estoy más audaz en mis pensamientos porque sé que lo que digo se compadece con la realidad de los paraguayos. Ya irme preso, irme a la cárcel nuevamente es parte de lo que me pueda ocurrir. La gente me dice, tenés que ser más inteligente como político, tenés que ser más fino, tenés que ser más educado al hablar. Esto es lo que hay. Yo no puedo cambiar esto. Mira cómo te sacaron a vos del Senado y mira lo que pasó con Yamil Esgay y todo esto. ¿Crees que es justo lo que pasa en el Congreso, que se mide con la misma vara todo? ¿O depende cuánta tenés en la...? Con la misma vara, claro que no. A Bachi lo hubieran sacado por tráfico de influencia. Ya, así como lo hicieron conmigo, en 2 horas. Zavala y compañía, Riera y compañía. En el caso de Esgay, no hay tráfico de influencia. Digo por sus formas. Ahora sí hay una sanción que creo que recibió, que es la misma que cuando yo le tiré agua a un comisario por lo que dijo, pero está absolutamente mal lo que dijo, ¿no? O a Calé. Claro. Pero yo cuando agarraste la copa pensé que ibas a decirme, no es lo mismo tomarme que te tire el agua, que estaba asustado. Pero vos sabés que por el tema Calé, no se me suspendió nunca, no. Porque él tomó su revancha, él también me tiró el agua en un momento determinado. Entonces fue como que para la general se hizo justicia. Bueno, vamos a intentar hablar con Yolanda un rato y ya vamos a despedirla. No podemos profundizar todo lo que quería hablar con ella porque lamentablemente no está funcionando bien el Zoom. Yolanda, te escuchamos, a ver hasta dónde podemos escucharte. Ok, ahora te escucho, Luis. Ahora. Y sí, digo que tenemos que aprovecharte, aunque sea 2 o 3 minutos para escucharte. Quería preguntarte un montón de cosas, pero no podemos porque se corta cada rato. Así que prefiero escucharte a vos lo que nos puedas decir de lo que va a ocurrir estos días y cómo estás viviendo las reacciones a lo que estás consiguiendo y lo que estás desvelando. Y sí, la verdad que abrimos, parece que ser una caja de Pandora en el Senado.
Se vienen más sorpresas. Realmente el hecho de enterarme que estos dos personajes invasores devolvieron la propiedad del Estado paraguayo me parece muy bien y deben hacer todos los... Estos millonarios, Sí. si estos millonarios quieren tierra, que compren. A ver. Impulsar, por supuesto, impulsar firmemente la recuperación de los bienes públicos y, por supuesto, investigación del Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que está pasando con el Ministerio de Defensa? Debe haber una investigación interna más profunda con relación al despojo que viene sufriendo y quiénes son los cómplices. ¿Quiénes estuvieron de cómplices? El gobierno anterior, ¿qué grado de participación tuvo en todos estos hechos hoy investigados? Se debe profundizar. Yolanda, quería preguntarte también qué papel juega el INDER en todos estos... No sé si me escuchas. El papel del INDER, sí. El papel del INDER realmente es lamentable. Se han constituido a través de los años en inmobiliaria privada. El INDER tiene que ser desmantelado y este nuevo presidente Ruiz Díaz, si no tiene la capacidad suficiente y los pantalones bien puestos, se tiene que ir. Porque ahí hay que desmantelar. Es un grupo mafioso la que está manejando y distribuyendo tierras públicas. Bueno, la estamos escuchando a Yolanda, pero creo que no está saliendo la imagen, pero la estamos escuchando en directo. Yolanda, yo quería hablar de un tema contigo que me llama la atención, que es muy importante, creo, que nadie hace seguimiento a tantas leyes y proyectos que se van aprobando en el Congreso y en el Senado, y van quedando algunos encajonados, o algunos es para intereses particulares de algunos movimientos, y no para intereses generales. ¿Vos tenés idea si alguien está investigando todo lo que se llegó a aprobar en diferentes niveles a lo largo? Es muy complicado, ¿verdad? Pero la mayoría de las cosas que se presentan se llegan a implementar, Yolanda, aunque llevas muy poco tiempo ahí. Por lo que yo veo y estoy sintiendo, hay mucha desorganización y producto justamente de eso es lo que ahora está sucediendo. Yo por lo menos estoy entrando con otro tipo de mentalidad adentro, quiero organizar y reorganizarme y asumir las responsabilidades. Las comisiones se tienen que reorganizar, tienen que cumplir su rol y su función. ¿Qué papel estamos cumpliendo adentro? Hay mucho por hacer administrativamente dentro del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, en ambas cámaras. Bueno, Yolanda, te vamos a dejar porque de verdad no funciona muy bien la red. Te agradezco por tu tiempo. Nosotros seguimos con Payo y ojalá puedas Otro día te tendremos físicamente. Ojalá puedas estar con nosotros. Gracias, Yolanda, por tu tiempo. En cualquier momento, gracias a ustedes. Gracias, Yolanda. Qué lástima que se cortara, que realmente hay tanto que preguntarle a ella que está viviendo desde dentro, porque desde fuera... Hablaba Yolanda también que se van a descubrir más cosas, que van a salir. Mariscal Estigarribia también ha salido otro tema de invasiones de tierras. Ayer fue cuando fue la desocupación, por llamarlo así, de la finca 66 de Ciudad del Este, que murió una señora de un infarto. Tremendo y violentísimo. Conozco el caso. ¿Tenés alguna idea de los adelantos que va a haber, las nuevas sorpresas? No, Yolanda ha de conocer mejor, pero te puedo dar antecedentes de expropiaciones de inmuebles del Ministerio de Defensa. Cuando a mí me cupo ser diputado, yo participé como coautor, entre otros diputados, de la expropiación, de la desafectación. Porque expropiación es cuando tú le sacas a un privado, desafectación cuando le sacas al Estado. De tierras del Ministerio de Defensa en la ciudad de Oleari. Y eran tierras colindantes con la ruta que hoy se denomina esa zona Coeror, donde ya habían campesinos. Y eran tierras que en un lugar ocupaban militares, pero que el resto estaban siendo deforestadas. Y sí, desafectamos legítima y legalmente las tierras, y hoy está asentada gran parte de la población de Oleari allí. Se habrá metido algún que otro manguruyú, pero en general eso ocurrió. El otro inmueble que desafectamos del Ministerio de Defensa, el profesor Hugo Estigarribia, yo solía encontrarme con él en el sauna de un club acá en Asunción, y me decía: paraguayo, ¿qué me vas a expropiar hoy? Me decía él, ¿qué me vas a sacar hoy? Y logré que la Universidad Nacional del Este se asentara en un inmueble que también era del Ministerio de Defensa, que es donde hoy está. Ese tipo de desafectación vale la pena. Eso sí que vale la pena. Ahora tenemos que hacer un pequeño corte, perdón, Payo, y ahora volvemos y seguimos hablando del tema. Ahora volvemos.
Fantástico. Seguimos charlando en los cortes como es normal con Payo. Bueno, me llama la atención el respeto que le tenés al trabajo de Yolanda y que por lo visto no te vas a meter, no le vas a decir vota esto, aquello, tampoco vos. Yo jamás, y aunque me mentiran, Yolanda se comunica con sonidos guturales nomás. Me va a decir, y vos no sabes si es sí o es no. No, jamás. Pero es bueno que dijiste en un momento dado que tenían una visión totalmente diferente, por ejemplo, Claro, y es en interesantísimo este tema, por ejemplo, de la unificación de aduanas con Hacienda, sí, ella tiene una totalmente diferente, pero pocas veces discutimos temas que hacen al Parlamento, porque ella está por su andarivel, ¿no? Discutimos más bien cuestiones del partido, cuestiones a nivel de las nenas. Pero ni yo me meto, ni ella me abre la puerta tampoco. ¿No les afectó a nivel pareja, personal realmente? No, al contrario. Tenemos más temas de conversación ahora. Y de verdad que en tu campaña fue todo trabajaste mucho, fue todo muy difícil, recaudando de acá, recaudando de allá. Sí. Fue todo muy, para mi punto de vista, estresante, muy... Pero a la postre, desde el punto de vista financiero, nos fue muy bien. ¿Por qué? Imagínate que con $50.000 que invertimos, hoy Cruzada Nacional tiene $3.750.000. Justo te quería entre preguntar, subsidio y aportes. ¿dónde va a ir ese dinero? ¿Qué se va a hacer? Porque se habla de que tú te lo vas a llevar todo, que la familia... ¿Qué es la realidad, verdad? ¿Qué ¿Cuál va a es la pasar? verdad? Bueno, la verdad es la siguiente. Ya hemos repartido a los 13 bancos privados que operan en Paraguay las notas donde solicitamos las condiciones y presupuestos para lo que se denomina fideicomiso administrativo, en donde los 3.750.000 se transfiere la propiedad del dinero a los bancos y los bancos administran y te van entregando la plata atendiendo al presupuesto que se aprueba en el Consejo Ejecutivo. Y además hay una auditoría que puede ser nacional o internacional, externa. Si a mí un guaraní se me escamotea o yo virlo un guaraní, mi campaña para el 2028 se va al mazo, ¿no? Entonces, yo tengo que cuidar. $1.350.000 se va para la adquisición de 3 unidades odontológicas. Queríamos hacer un hospital en el Chaco. Con la Cruz Roja, ¿verdad? Creo Sí, que era. pero la Cruz Roja nos respondió muy gentilmente que no tenían previsto operar en el Chaco porque ya tenían el quinquenio totalmente lleno con metas. Entonces nos quedamos en ascuas. Nos sugirió que veamos otra organización y fuimos directo a lo que habíamos comprometido en campaña, caries cero a los chicos. Y de los $2.400.000 también vamos a invertir para gastos corrientes de estas unidades, que incluye servicio de personal, insumos y otros, y también para gastos ordinarios del partido. Pero todo va a estar administrado por el banco que nos acepte el fideicomiso. ¿Dónde está la sede de Cruzada Nacional? ¿Tiene sede? ¿Cómo va a funcionar Sí, todo eso? Tenemos una sede que está acá en Barrio Pinosá, todavía está muy precario. La sede la paga una cruzadeña que está en Estados Unidos con un cruzadeño que está en Madrid justamente, ¿no? Y la secretaria, tenemos una desde antes de ayer, porque 3 parlamentarios pusieron 1 millón de guaraníes. Hay otros que no pudieron. Yolanda 1 millón, la diputada Alex 1 millón, la diputada Ale 1 millón, y tenemos ahora una secretaria. O sea que todavía nos estamos moviendo en forma bastante precaria, pero esperamos que pronto eso cambie. Concejal de Ciudad del Este. Sí, ¿por qué? ¿Cuándo? Ahora, en el 2026. Lo de la presidencial en el 2028, el político tiene que mantener los músculos neuronales activos. Sí, eso, por eso, justo eso te iba a preguntar, ¿qué va a pasar acá? Y entonces, para un político no hay cargo grande ni chico. Vos habrás visto que en Brasil un candidato a presidente se te convierte en vereador, que es lo mismo que concejal en San Pablo. Entonces, te mantenés en actividad. Y yo le debo muchísimo a Ciudad del Este y Alto Paraná, y creo que les puedo ser útiles de ese cargo hasta hacer la campaña presidencial en el 2028. Qué bueno está eso, es verdad. Se puede hacer política desde cualquier punto y no tiene que ser, depende cómo vos la hagas, le das importancia a tu cargo. Pero yo te voy a decir, ser concejal de Ciudad del Este
No, es una equivale ciudad. a ser un general de división, porque son solamente 12 y es la segunda administración municipal en cuanto a presupuesto después de Asunción. Me parece fantástico. Te quiero preguntar cómo pensás rearmar Cruzada Nacional, porque hay que rearmarla, cómo que pasó tantas cosas por tu cabeza, pudiste hacer un mea culpa, te diste cuenta en qué te equivocaste, en qué acertaste, te dio tiempo de todo. Claro que sí. Cruzada Nacional goza de buena salud. Las bancadas son las que tuvieron problemas. Lo sacamos rajando a Jata Fernández, a esta señora Zenaida, si se la puede llamar señora, a Chaqueñito, Yaminal. a Animal y a así. ¿Pero qué pasó con Yaminal? Yaminal hacía una campaña brutal a favor tuyo y yo pensé que ella era, no sé, ¿y qué pasó? Quiero entender qué pasó, aparte de que no es ella su cara, ni su cuerpo, ni nada. Conmigo en el Consejo Ejecutivo, porque ella pretendía que Cruzada ocupe los 50.000 lugares que va a dejar frente a Iguazú en la administración pública. Y yo le dije que no. Y ella me dijo, no, que tenemos que darle trabajo a la gente que estuvo con nosotros. Y le dije, la gente que estuvo con nosotros supo desde el inicio que no íbamos a nombrar absolutamente a nadie en la administración pública. Y por ahí se fue. Y bueno, enhorabuena. Pero ustedes habrán visto una señora que está perdida, pero llegó. Pero cuando hablaba contigo, ¿era la de la foto o era la verdadera? Porque quiero entender, no sé. Era, cuando hablaba conmigo... ¿Quién era ella? Era la verdadera porque tú la ves sin filtro. Así La en veía. persona. No, porque ya no sé, no, te juro, no lo sé. O sea, O sea, ahí vos te das cuenta, una persona que no se acepta a sí misma desde el punto de vista físico, ya tiene un... Pero ocurre que la gente a la que yo acudí para ser senadores, tops del periodismo, tops políticos honestos, tops de administraciones estatales, Payo está loco, no va a meter a nadie. Y al final metí cualquier cosa, ¿no? sí, Lastimosamente. se te colaron. Pero de 45, hay que recordar que ahí había médicos, había veterinarios, había ingenieros, esto. Pero en Paraguay tenemos un problema. Debes tener índice de exposición para que la gente te vote. La gente no te vota porque vos sos un tipo correcto, te vota porque te conoce. Y eso es una lástima. Sí, es una lástima porque todavía no se vota por contenido, sino por una imagen, por la primera impresión y no por contenido. Y esta gente que entró, en su momento fue militante, porque yo tenía una reunión en Concepción, todos se iban, estos. Los otros, los profesionales, no, mañana tengo el cumpleaños de mi hija. No, vos sabés que mi suegra está enferma, tengo que ir a verla. Pero estos otros que te acabo de mencionar se movían al unísono conmigo de punta a punta. Entonces Bueno, estaban detrás. Quiero saber una cosa, se unían en todos lados. ¿Cómo va a ser tu actitud, por un lado, hasta la campaña del 2026 de la Concejalía en Ciudad del Este, pero cuál va a ser tu postura en general como político de lo que está pasando? ¿Te vas a meter en algunas historias? ¿Vas a dejar pasar? ¿Vas a bajar línea? ¿Vas a estar tranquilo? ¿Vas a profundizar? ¿Cómo va a ser tu caminar? Bueno, yo creo que también con los años uno va como tranquilizándose, ¿eh? Pero en línea general voy a mantener la misma conducta que ustedes conocen, que es la que me permitió tener la cantidad de votos en forma oficial y en forma oficiosa más de 1 millón de votos. No me refiero a conducta, me refiero a alguna lucha en particular. ¿Alguna en particular? Sí, quiero saber si vas a, por ejemplo, Yolanda está con el tema de las tierras, destapando un montón de cosas. ¿O no te marcaste ningún objetivo para que se identifique a Cruzada ¿Sabes qué es Nacional? lo que quiero? Que estas 3 unidades móviles odontológicas que cuestan como $100.000 cada una en cuanto a gasto de capital. Aparte está el gasto de la inversión. Estas 3 iniciales que van a ser fabricadas en Paraguay con 2 sillones en cada uno y con la parte de radiología de los dientes, un técnico de los compresores, muestren que es posible hacer la atención odontológica y preferentemente va a ser para menores al comienzo, para evitar los grandes gastos, lo que hace tratamiento de conducta y cosas así. Y que se vea que se puede y que cumplimos. Esas 3 unidades van a ser importantes. Voy a estar detrás de eso. Bueno, ¿cómo te gustaría ya para que, dirigiéndote a la Cámara, que se identifique a Cruzada Nacional en tu partido? ¿Cómo te gustaría que la gente lo vea? ¿Qué es? Y mira, Cruzada Nacional es pura pasión. Es gente que trabajó a pulmón
ahora tenemos un ingreso que vamos a administrar en forma totalmente abierta con la mejor, el mejor cuidado y auditoría. Y les puedo decir de que vamos bien, viento en popa a toda vela. Va el velero Bergantín, creo que tú sabes eso. No corta el mar, sino vuela un velero Bergantín. Y ya no me pregunto más porque no sé más. De ya no me acuerdo. Conocido de uno al otro con fin. Eso. Es la canción del pirata, que es la que me encanta. Si me quieren conocer, José Espronceda es la primera poesía lírica que mezcla la primera y la tercera persona, la canción del pirata, que los golpea a los imperialistas, a los ingleses. Hablando de piratas, de la hidrovía no pudimos hablar. Bueno, gracias. A vosotros. Gracias, Payo. Esperemos seguir hablando mucho tiempo, que siempre es un placer para mí. Al menos hablar en la radio nos tienes que visitar otra vez. Ya. Gracias, Payo. Correcto, muy bien. Gracias, muy bien. Payo, y gracias a Yolanda, aunque fue interruptus lo de Yolanda. Gracias. Ahora volvemos. ¿Los que me conocen? No. No. Aire de Luis. Ya estamos de vuelta. Bueno, gracias a Payo Cubas y a Yolanda, que están en Ciudad del Este. Lástima las conexiones que iban y venían, pero parece que con todo esto de las tormentas hay algunas conexiones que no están funcionando bien. José Antonio, ¿quién tenemos ahora de invitado? En esta segunda parte del programa, tenemos dos invitados, Marco Aurelio González, él es Procurador General de la República, y Francisco Segura, que es abogado especialista en Derecho Civil. Buenas noches, señores. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo están? Muy requeridos están ustedes últimamente, ¿eh? Sí. Procurador, ¿podemos hacer un resumen que me gusta hacer primero? ¿Qué es la Procuraduría General del Lo Estado? dije yo mal también. Es básicamente el abogado del Estado en todas cuestiones donde estén en juego los intereses patrimoniales del Estado paraguayo. A nivel civil o general. En general, porque en el proceso penal, si se tiene que determinar una acción civil para la indemnización de un hecho punible, juzgado en sede penal, también participa la Procuraduría, también para la ejecución de cauciones en el proceso penal, y también ahora estamos queriendo ejercer esa representación del Estado en las salidas alternativas de procesos donde se ven configurados hechos punibles con impacto en el patrimonio del Estado. ¿Crees que nosotros los medios le damos la suficiente importancia a la Procuraduría? No me sale, perdón. Procuraduría. No sé, tu visión, te digo, porque creo que no es algo muy común hablar normalmente las funciones que hacen, cómo funcionan, hasta dónde intervienen, qué casos han tenido. O es mi impresión, al menos. Es mi impresión como que ahora ha saltado mucho más que en otras ocasiones. Por la trascendencia de los casos, pero los casos que llevamos sin duda son relevantes porque nosotros tutelamos el patrimonio del Estado y el patrimonio del Estado no es más que el patrimonio de todos los ciudadanos. Si el Estado se compromete a pagar algo, eso tiene que salir del bolsillo de los ciudadanos, de los contribuyentes. Por eso te decía, si te parece, bajo tu punto de vista, que nosotros le damos la importancia que tienen los medios, eso es lo que me refería. Si los medios le damos la importancia que tiene lo que hacen desde la Procuraduría. Últimamente sí, te puedo decir por la trascendencia de los casos que estamos discutiendo, pero justamente para exponer la relevancia de los casos es que hace un par de semanas dimos a conocer todos los laudos arbitrales en sede paraguaya que se han dictado, donde el Estado es parte, y la repercusión económica que ese tuvo, repercusión económica que termina impactando finalmente en el bolsillo de los contribuyentes, o termina impactando en el dinero que pudo haberse destinado a construcción de rutas, escuelas, hospitales, medicamentos. Francisco, doctor, le hago esta pregunta porque me parece que nos falta mucha educación cívica en general, educación política, educación de tantas cosas. Vos sos profesor y estás acostumbrado a tratar con alumnos, ¿verdad? Pero que mucho todavía tenemos que enseñar, divulgar y aprender de tantas cosas que nos tendrían que importar a todos en el país. Efectivamente, hay un sabio francés que enseñaba que cuando las sociedades hablan mucho de derecho penal y poco de derecho patrimonial, es que son sociedades que están en problemas. Y nosotros tenemos un poco ese problema. Queremos verle a todo el mundo preso, ¿no es cierto? Y que todo se soluciona con alguien preso de inmediato. Y bien o mal el sistema no funciona así. Y la verdad que las discusiones patrimoniales son mucho más complejas que poner a la gente en que estos son los buenos y estos son los malos.
son muy complejas, porque funcionan en base a un principio de equilibrio. Y obviamente la opinión pública normalmente toma partido, ya no hay equilibrio que valga, ¿no es cierto? Quiere que su opinión sea la que triunfe. Pero en el derecho patrimonial hay un principio de equilibrio que siempre hay que cuidar. Entonces la función de la Procuraduría, como la de cualquier abogado que defiende una empresa importante, es siempre delicada porque tienen que jugar entre las normas, el equilibrio, y hoy también hay un factor mediático. No es lo mismo un caso mediatizado que un caso que no toma relevancia pública. Esa es una realidad moderna que todos los especialistas comentan también. Es una pena que realmente hablábamos justamente con Payo Cuba y con Yolanda, que hay cosas que pasan desapercibidas, que hay cosas que se van solapando, que hay cosas que los propios políticos a veces deciden que es importante, que no, que quieren que sepamos. Qué quieren que sepamos a su manera, ¿verdad? Y cuáles son las realidades de lo que está pasando. Esta mañana lograste que dos de los implicados en el tema Remancito te dieran la llave prácticamente. ¿Cómo se le podría decir? Sí, no, el presidente y el gobierno ha sido muy claro con el mensaje. El Estado va a agotar toda su fuerza y todos los recursos y todas las acciones legales para recuperar la posición de las tierras que le pertenecen. A partir de ese impulso, que ya se empezaron las primeras acciones o diligencias judiciales preparatorias previas a una acción posterior, pero ya se presentan las personas a reconocer que esas tierras son del Estado y a entregar y a devolver la posesión al Estado, algo que esperemos que ocurra por la vía amistosa, y si no, la vamos a reclamar en instancias judiciales o por los medios que correspondan. ¿Había alguna de las personas, no sé si era alguna de estas dos, ocupantes, entre comillas, porque cada instancia les denominan de una manera, que decían que tenían títulos del INDER? Yo no sé si eso se ha podido comprobar, si es real, si no es real. Nosotros hasta ahora no tenemos conocimiento que hayan tenido títulos del INDER. Tenemos diferentes situaciones. Algunas personas que dicen que solicitaron un certificado de ocupación y que el INDER no les dio, por ende no tienen nada. Por otro lado, tenemos gente que alega tener certificado de ocupación del INDER, que tiene una duración temporal y tampoco otorga ningún derecho. Y por otro lado, hay gente que manifestó, hasta ahora no vimos el documento, que dice tener un documento donde el INDER o el IBR, ex INDER, actual INDER, ex IBR, le otorga la propiedad a cierta persona, ¿verdad? De existir eso, con los datos que hasta hoy tenemos, por eso hicimos el pedido de diligencia preparatoria para conocer más, con los datos que hoy tenemos, ninguno de esos documentos le otorgarían validez frente a la propiedad que tiene inscrita y registrada el Estado paraguayo, Ministerio de Defensa Nacional. Francisco, ¿cómo estás viviendo todos estos días? Porque es una revolución, todo el mundo queremos estar contigo, todo el mundo te reclamamos, queremos escuchar, porque claro, vos no trabajás para el Estado. No, yo la verdad que soy un profesor, esa es mi área, yo me dedico a la capacitación, pero bueno, es justo mi tema, tengo varios libros escritos sobre el punto y algunos amigos se acordaron de que podría ilustrar, y es un tema además de los más difíciles del derecho civil en general, el derecho patrimonial, porque hay muchos intereses en juego. En este momento, si lo ves fríamente, tenés por un lado un Estado que cometió errores, no me refiero al de ahora, sino en general, obviamente hace 20 años que algo... Estás hablando de un gobierno, estás no, hablando del Estado, exactamente. La organización del Estado fue ineficiente, eso no hay duda. Incluso hay hasta superposición de instituciones. En algún momento parecía que era el Ministerio de Agricultura, después el INDER se atribuyó derecho a dar certificados de ocupación, en realidad era el Ministerio de Defensa. Incluso creo que, no sé si el propio presidente del INDER dijo hace unos días que ni ellos realmente saben cuánta tierra tiene titulada y en qué forma el Estado. Entonces hay un trabajo ahí. Después se superpone el interés de la opinión pública de que vea una situación que no parece justa, ¿no es cierto? Y basta con que la opinión crea eso para que sea suficiente fuerza. No necesariamente tiene que ser cierto o no, basta lo que se cree. Y después está el interés de las personas que están ahí, que como bien dijo el procurador, cada situación es distinta. Evidentemente parece haber situaciones en las que hay cosas al menos extrañas que hay que investigar, las menos, pero detrás de llamemos de la zona VIP que se ve, hay una enorme extensión donde hay de todo tipo de gente, desde la muy humilde hasta gente de media clase. Algunos me han escrito ante mi exposición pública y me han mandado, unos tienen un certificado de ocupación, y ahí para terminar, hay que separar el efecto social e incluso político que pueda tener determinadas actuaciones del Estado que pueden haber otorgado, ¿no?, ciertos permisos para ingresar, y después el efecto patrimonial.
lamentablemente ninguno de esos documentos genera un efecto patrimonial. Claro que puede generar otros efectos, ¿no es cierto?, que hay que analizar en cómo se vaya desarrollando los hechos. ¿Se puede pensar que van a pagar justos por pecadores? ¿Va a haber alguna gente que tiene que estar preocupada, aunque oficial y legalmente pueden estar ahí? ¿O cómo se va a llevar esto? Es difícil el tema, procurador. ¿Quién puede estar tranquilo? He visto como situaciones complicadas de personas que justifican, que tienen documentos. Yo desconozco cómo estarían ellos, ¿verdad? Pero si yo estuviese en su situación con la información que hoy tengo, estaría muy preocupado. Porque de aquí pueden derivarse no solamente acciones civiles, sino esto puede ir más allá. Si nosotros encontramos algunas situaciones irregulares, nosotros vamos a denunciar. Si hay indicios de que se han configurado hechos punibles como asociación criminal, como estafa, como lavado de dinero, porque producto de una actividad antijurídica que se intenta introducir al mercado formal el dinero producto de ese hecho, estamos hablando de cuestiones en serio muy relevantes. Pero nosotros tenemos el compromiso y sobre todo la instrucción precisa. Hacer lo que en derecho corresponde y si surgen indicios de irregularidades, denunciar a la instancia que correspondan. Esa es nuestra obligación como Procuraduría General de la República por expresa instrucción del presidente. Perdón, quería preguntar, ¿qué responsabilidad a la vista de los hechos, de que ya hay 2 personas que han entregado las llaves, de que se supone que todavía no se ha demostrado que hay títulos ni documentos, ¿qué responsabilidad tienen las personas que propusieron esta ley en el Senado? Los que quisieron blanquear, porque es un blanqueo. Son situaciones irregulares que parece que son irregulares y ellos no sabían que eran irregulares cuando plantearon esa desafección, ¿se dice? Sí, desafección, perfecto. Porque hay muchas voces que hablan que tendrían que tener responsabilidad. Como opinión, digo, ya sé que no estáis en el Senado, pero... Y si me permite... Lo que pasa es que a veces hay que decir cosas que tal vez no sean de un tono muy popular, ¿no es cierto?, cuando ocurren estas cosas. Pero como a mí me invitan como técnico, respondo como técnico. En realidad yo veo difícil. Hay una responsabilidad política, que eso se dirime en el ámbito del propio Congreso. La responsabilidad política, perder votos, ¿no es cierto? Puede haber alguna irregularidad externa, es decir, que esta ley haya tenido o haya sido uno de los pasos que junto con otros, como decía el procurador, pueda tal vez constituir algún hecho punible. Ahora, en el hecho mismo de presentar y aprobar una ley, que además fue aprobada por unanimidad, no puede haber... Ambas cámaras. Claro, por ambas cámaras, por esencia no puede haber ilicitud. Tendríamos que inventar una nueva categoría que no existe, una ley ilícita. Claro, pero lo que puede haber... pero esto ya es tal vez un poco más técnico, lo que puede haber es lo que se llama el fraude a la ley. Es decir, cuando a partir de varios actos que son lícitos, hay detrás una organización que busca un fin ilícito. Yo honestamente no creo que esto sea tan sofisticado como eso. Yo creo que aquí hay una mala costumbre que se viene haciendo hace 20 años de desafectar tierras. Ya el doctor Marco Aurelio es experto en derecho administrativo, lo podrá explicar mejor que yo. Ya eso es de dudosa constitucionalidad, que el Estado pueda desafectar sus tierras para dársela a otro órgano, pero supongamos que sea posible. Y con eso se empezaron a través de las municipalidades a otorgar esas tierras, en algunos casos con fines muy nobles, para escuelas, centros de salud, pequeñas propiedades agrarias. Pero parece que algunos aquí vieron la posibilidad de negocio ahí. Pensemos de buena fe, de regularizar algunos negocios que podrían aparecer en principio lícitos para utilizar este sistema. Y detrás está siempre la posibilidad de que haya una intención ilícita, eso es evidente. ¿Cómo te planteas de acá en más el trabajo? ¿Tenés el equipo suficiente? ¿Está cubierto todo el Paraguay? ¿Cómo está la Procuraduría? Para llevar este caso, la Procuraduría cuenta con un plantel de excelentes profesionales. Yo estoy sinceramente muy orgulloso de formar parte de ese equipo gigantesco y enorme de la Procuraduría. Es grande entonces, porque siempre se habla que son precarias ciertas instituciones. Estoy hablando de la calidad de los profesionales, calidad, que es muy alta. Por un lado, calidad. ¿Verdad? Ahora, para atender este caso, que es complejo, requiere bastante atención y tenemos. Ahora, si vos querés abrir varios frentes eso es lo que me preocupa. Al mismo tiempo, ahí podríamos tener algún inconveniente, ¿verdad? Depende de la dimensión del problema para que yo pueda responderte pero hasta dónde Pero esto va a ser grande, porque esto parece que es la punta de lo que viene y lo que puede llegar a pasar. Pero miremos algo. Vale. Es
un primer paso, una señal muy clara Y positiva. y positiva para con tal que avancemos en este proceso y se marque una hoja de ruta. Yo creo que en primer lugar estás dando una señal clara y estás cortando los incentivos perversos con que funcionaban hasta ahora, porque hasta hoy había incentivos a ocupar sin ninguna consecuencia. Yo le hago esta consulta porque en otras épocas, en otras situaciones, instituciones, se ha pedido se ha pedido aumentar el presupuesto para que la institución funcione mejor y lamentablemente por temas políticos no se le concedió. En su momento, cuando un ejemplo pongo, la fiscala en su momento general del Estado quiso aumentar el presupuesto de la Fiscalía por una necesidad lógica, no le permitieron porque se mezcló todo el tema político y luego nos encontramos con que hacen realmente falta porque la gente no dimensiona el trabajo que tiene una fiscalía, el Ministerio Fiscal, por ejemplo. ¿Hasta dónde tienen que invertir el Ministerio Fiscal? En el caso de la Procuraduría, sabiendo esto que está saltando y sabiendo tantas diferencias que hay, el otro día hablábamos justamente con el profesor Segura, la ley Riera Zavala, en cuanto a patrimonio, catastro, registro público, tantas cosas pueden llegar a saltar. Primero que le decíamos ya como en humor negro, hay muchos más kilómetros catastrados de los que tiene el Paraguay. ¿Quién decía el otro día que había doble piso? Sí, un viejo profesor paraguayo decía que en el Chaco las propiedades tienen 2 pisos. Y hasta 3 a veces. Hay casos de hasta 10 Superposición de títulos. Por eso te van a dar la posibilidad de que trabajes tranquilo, que trabajes a gusto y que puedas... A eso me refiero, a eso quiero llegar. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que administrar los recursos que tenemos. Pero... El estado en el que nos encontramos, ¿verdad? Nosotros podemos pretender más, pero esto es lo que tenemos. Tenemos que comprender también la realidad económica del Paraguay, el presupuesto que nos dejaron, el margen que tenemos. ¿Ves? Las deudas que tiene la ministra de Obras Públicas no le permite empezar nuevas obras, por ejemplo. Claro, estamos en un círculo lamentablemente vicioso. Entonces, con lo poco que tenemos que hacer mucho y más, y lo estamos demostrando. Con los mismos recursos nosotros le trajimos a una de las juezas más honestas y más capaces del Poder Judicial que está integrando el plantel de la Procuraduría. El abogado a cargo de este proceso de las tierras, la finca 96, Iván Pérez, es un amplio conocedor del derecho agrario y de la problemática de la tierra, ¿verdad? Y trabajó desde hace mucho tiempo en el tema. Tengo un asesor, Rubén Gaona, que conoce muchísimo derecho administrativo, y hay un equipo interdisciplinario, están especialistas en el fuero penal que están buscando algunos indicios. Es decir, tenemos un equipo altamente cualificado. Ahora, las limitaciones, cuando el problema se agrave o se agrande, allí a lo mejor podríamos tener limitaciones, pero ¿qué haces cuando te enfrentas a esas circunstancias? Determinas prioridades. Bueno, ahora seguimos hablando, ¿Cómo se consiguió, procurador, que estas dos personas, las primeras 2 personas, se dieran? ¿Fue de buena manera? ¿Tuvo que intervenir a nivel legal? ¿A que intervino? Pero quiero saber cómo fue. ¿Se puede saber el proceso? Sí, cómo no. El abogado de estas personas fue hasta la Procuraduría, comentó, y nosotros le manifestamos que con mucho gusto le recibiríamos, ¿verdad? Le explicaron sus razones y nosotros allanamos el camino para que la audiencia sea lo más pronto posible. ¿Se pudo entender cómo se supone que accedieron a eso? A ocupar ese sitio, cómo están ahí. ¿Se sabe algo? ¿Se puede hablar de eso? Una de las personas ha declarado esta mañana que compró los derechos de acción y acciones, de un tal señor León, que este señor León necesitaba un vehículo, él le dio el vehículo y a cambio por escribanía le cedió los derechos y acciones de ese terreno. El otro no recuerdo precisamente, pero presentó un escrito con sus abogados diciendo que él desiste de todo derecho, acción o pretensión sobre esos bienes o esa finca que está allí asentada. ¿Y se les da un plazo para desalojar? Ellos ya entregaron así como está. En uno de ellos hay solamente un tinglado, en otro tienen una pequeña casita
y hay algunos electrodomésticos y dejó asentado que lo entrega así como está. El Ministerio de Defensa ya está tomando posesión, entró al inmueble, va a dejar un guardia permanente allí, va a hacer un inventario de todo lo que hay y ya queda a su cargo. Me llamó un poco, perdón, Marco, me llamó un poco la ¿Puedo hablar atención. más fuerte, por favor? ¿Perdón? Si podés hablar más fuerte. Me llamó, es que a veces digo, hablo demasiado fuerte y... No, pero nosotros no te escuchamos. Se supone que se hizo esa cesión a través de una escribanía. Me llama la atención que una escribanía... O sea, no entiendo cómo si esas tierras no están en condiciones... no se ceden las tierras. En el derecho civil, acá está un profesor que te por puede eso negar. pregunto, porque no... Vos podés comprometerte, vos podés dar algo y comprometerte a... Aunque otro no, lado. aunque no se Aunque sabe no si ex- es tuyo. Aunque no exista todavía el bien. A la pucha. ¿En serio? Luego, si yo te cedo ese derecho y yo no puedo transferirte o ponerte en posesión, o que vos tengas el uso y goce y disfrute de la cosa, entonces yo respondo. Vos podés reclamarme una indemnización por el no cumplimiento de eso. Pero lo único que consta en el instrumento público, en el acta notarial, es lo que ocurrió. Es decir, se da fe de que en realidad ha ocurrido una transacción entre dos personas. Francisco. Sí, es la desfiguración de la figura de cesión de derechos no es exclusiva de este caso. Es una, incluso hasta podríamos llamar mala praxis instalada, incluso en la compraventa de vehículos, de pequeños lotes, en que la gente empieza a ceder supuestos derechos como si eso atribuyera derechos sobre cosas. En realidad yo te puedo decir, señor Rubín, le quiero ceder mis derechos sobre el edificio del Mariscal López, ¿me entiendes? Y tú ves, bueno, te lo compro. Y si no tengo ningún derecho es un problema nuestro, pero no te atribuye ningún derecho sobre el edificio de Mariscal López. Entonces, ahí hay una confusión, mezcla de algunos avivados, ¿no es cierto? Que se aprovechan de ciertas que se ignorancias. aprovechan de la ingenuidad de la gente. Ingenuidad e ignorancia. Claro, de la ignorancia. Y también hay una mala praxis, porque generalmente cuando uno va a ciertas escribanías, no a todas, porque obviamente hay muy serias, pero algunas escribanías nadie te explica eso. Vienen dos personas, Claro, total, el escribano se limita a certificar que la firma, que marco es marco y que segura es segura, y punto. Y nadie te dice, mira que no estás comprando nada. Hay muchísimos, lamentablemente, muchísimos casos. Yo me estoy viendo envuelto en uno de esos casos también, personalmente. Me estoy viendo envuelto, tuve que frenar, iba a comprar unos terrenos, me dicen... Me doy cuenta que ni se había hecho sucesión, ni estaba hecho la documentación. Me dice, pero los de al lado ya se vendieron. No sé cómo pudieron hacerlo, cómo se pudieron escriturar. Porque en realidad no se vendieron. Claro, La gente cree que los compró o que se vendió porque tiene un papel que dice boleto de compraventa, pero en realidad mientras no tiene una escritura pública debidamente inscrita, no hay ningún efecto traslaticio. Claro, y si ¿Qué no pasa? pasa nada Hay y mucha no gente sale- que anda por la calle con su auto creyendo que es dueño y no es dueño, y que está inscrito a nombre de uno que hace 10 años tenía el eso auto. es Y con su casa, con su terreno. Así En mi mismo. caso llevo casi 4 años para hacerlo completamente legal, que lleva un proceso larguísimo. Pero no son los de Urba. No tiene nada que ver. Los de Urba son... No tiene nada que ver, pero mucha gente lamentablemente se ve estafada, engañada en la buena fe de esto, ¿verdad? Y Pero hablamos también- pequeños terrenos, pero hay grandes propiedades, procurador, ¿verdad? Sí mismo. Y sobre todo nos decía el otro día el abogado, esto no prescribe. No, porque es propiedad. La propiedad no Cuando es prescribe. del Estado, Claro, ¿verdad? y cuando el Estado menos todavía, es inalienable. Las Claro. acciones Sí. personales son las que tienen Solo- plazo de claro. prescripción. Ahora, sí me gustaría hacer una puntualización favor. Sí, sobre por- lo que dijo, lo que conversaban en el bloque anterior, que me parece interesante, o por lo menos para tener en cuenta. No hay que pretender tampoco que mediante las acciones del derecho civil o incluso del derecho penal se pueda abordar los problemas sociales. Ese es a veces un error, incluso ha sido reclamado al Paraguay ya más de una vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que evidentemente si estamos en presencia, como parece en este caso, de algunos avivados, ¿no es cierto?, que hicieron hermosas mansiones ahí, eso no está fuera de discusión. Pero cuando tenemos algunas otras situaciones, no creo que sea esta, pero algunas otras, donde hay realmente un problema social detrás, que involucra a familias carenciadas, campesinos, tierras ancestrales, hay que tener cuidado con pretender, ¿no es cierto?, no, que aquí no tienen derecho y vamos a sacarlos con los tractores. Claro. Ya hemos tenido experiencias lamentables en el país. Entonces yo creo que tampoco hay que pasarse de rosca con creer que con la aplicación dura y de la ley civil, ¿no es cierto?, vamos a solucionar algunas de las situaciones que son problemas sociales. Esto sirve para este tipo de casos, donde evidentemente hay un abuso del derecho. ¿Hasta dónde se va a retroceder? ¿Se va a hacer algún estudio? ¿Se va a retroceder en el tiempo con otras tierras del Estado? ¿Se va a investigar o quién tiene que avanzar en ese sentido?
Mira, nosotros somos los abogados del Estado. En la medida en que las instituciones públicas afectadas nos pasen información, nosotros Si nos llega accionamos. información, ustedes nos pueden abrir investigaciones. De oficio. En este caso, a raíz de una instrucción precisa, hemos iniciado diligencias preparatorias para obtener información. Pero por algo, por un pedido. Por un pedido, por una situación concreta. Entonces, nosotros necesitamos tener la identificación de un problema concreto, algún tipo de información, alguna referencia para delinear los pasos a seguir, la estrategia procesal. Bueno, espero que te mentalice porque a lo mejor viene un aluvión de pedidos, se destapa la caja de Pandora porque estaba hablando la senadora Yolanda Paredes que la semana que viene vienen muchas más sorpresas, dijo. Esperamos y estamos... A ver, estamos para hacer lo que corresponde hacer. Sí, ya, Nosotros tenemos, pero somos ojalá tengan las funcionarios públicos. armas. Claro. Sí, a ver, y ahí va a depender de las capacidades, dependiendo de qué tanta magnitud, qué tanto tamaño o cuántos problemas tengamos, ahí vamos a tener que definir o identificar una estrategia para abordarlo gradualmente o en la medida de nuestras capacidades. Una pregunta, a estas horas de la noche, no sé si se ha remitido la documentación desde senadores al Poder Ejecutivo, creo que no, con lo cual tampoco se ha vetado esa ley, porque recordemos que se aprobó. O sea, lo curioso es que se aprobó. Quedó sancionada. Es muy... O sancionada, bueno. Es un poco, o sea, entre unas grandes comillas, no deja de ser un hecho casi anecdótico, porque el propio Senado que aprueba bueno, en realidad fue sanción ficta, para ser justo, pero el propio Senado que aprueba le pide a la Procuraduría Claro, que haga todo lo posible para recuperar las pero a tierras. base de presiones, a base por la prensa preguntaba... y En las realidad, senadoras, el que pide a la Procuraduría es el presidente de la Claro, pero República. La después se instrucción suma viene ayer sacan un comunicado, por eso te decía, da risa, yo apruebo la ley y después pido que esa ley que yo mismo aprobé no se aplique. O sea, por eso, es que es un círculo... bueno, por eso, si fuéramos al fondo del asunto y le creemos al Banco Interamericano que hizo hace unos años un desarrollo, el 60% de las tierras del Paraguay, incluidos bienes urbanos, de ciudades, gente, casas grandes, chicas, ricos, pobres, tienen problemas titulares. Así que el problema es muy profundo. es muy profundo, vamos a seguir hablando. Y Gracias, hay un doctor. proyecto que el doctor. Ejecutivo está queriendo presentar que tiende a solucionar Que hace esa falta. problemática de la tierra y esa superposición de títulos. Se está avanzando en eso. Decirle a la Cámara el proyecto, por favor. 30 segundos tenés, procurador. Hay un proyecto de registro único de tierras que el Poder Ejecutivo está afinando los detalles para presentar próximamente al Congreso. Y eso ya lo ha anunciado públicamente el presidente. Esta problemática no es más que un ejemplo de los casos, de los muchos que existen y de lo que se quiere abordar y solucionar o intentar solucionar con ese Eso nuestro. unificaría catastro con registro... Con registro público y crearía una instancia para dirimir Pero el mismo eventuales debería controversias. Y hay que crear, y hay que ver un... El que estuvo trabajando en eso y liderando es el ministro Enrique Rivera. Sí. Era un proyecto interesante porque la idea es que desde el Estado se identifiquen las superposiciones y luego encontramos superposición entre Segura y el señor Rubín. Entonces creamos, yo creo que tendrían que ser los propios tribunales para no crear más instituciones, Ojalá se avance. ¿cierto? Sino más funcionarios más. Pero alguna donde se diga bueno, señor Segura y señor Rubín, diriman su problema de una vez. Y así que la propiedad ya quede limpia para que en el futuro no haya más de estos problemas. Bueno, yo le agradezco a los dos. Gracias por estar en el salón. Vamos a seguir hablando en diferentes espacios porque siempre es bueno que la población se entere de verdad. Y no solamente, a veces en ruedas de prensa es muy rápido todo esto y por lo menos acá charlamos tranquilo. Gracias, profesor, doctor. Gracias, Héctor, procurador. gracias, José. Muchas gracias. Muchas a gracias. ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a recomendarle, José le va a recomendar Sí, San no, Bernardino. solo más que recomendación es que les quiero decir que ayer se inauguró el qué? torneo de futsal FIFA en la ciudad de San Bernardino, que reúne a varios equipos locales que buscan coronarse como campeones de esta temporada. Así que si les gusta el futsal ya saben dónde tienen que ir para ver buen deporte. Y el intendente municipal les deseo éxitos a la organización y a todos los atletas participantes de este lindo evento deportivo. Así que ya saben que en Sanber tienen de todo el año. Y la feria de los sábados, que hay de todo, hay que ir siempre. la Yo feria soy de un los europeos, se experto, llamaba. yo soy un experto en deporte, practico todo. Sí, Mira qué malo. deporte de mesa le llaman. Gracias. Las mandíbulas las tiene Gracias a los desarrolladas. invitados. Ajedrez puede ser. Gracias. Qué malo, Gracias a los invitados. Volvemos ahora. Ahora volvemos. Ahora... Qué malo. Ya
Ya se incorporó Alfonsito, últimamente cada día trabaja menos, me parece. Habrá que hablar seriamente con este joven, aunque este mediodía estuvo en radio también. Qué interesante todo lo que hay que hablar, todo lo que se va destapando y todo todavía que hay que sacar a la luz, ¿verdad? Tantas cosas van a salir a la luz que creo que, como decía al comienzo, no nos vamos a dejar de asombrar. Yo creo que no se va a poder sacar todo, ni se va a poder hacer de manera retroactiva, porque son demasiados frentes abiertos, demasiadas tierras que se han ido modificando su uso a lo largo del tiempo, y va a ser imposible. O sea, es imposible. No sé quién he escuchado esta mañana que decía, habría que refundar el país casi, ¿no? Y sí, es verdad. Y detrás de muchas de esas tierras hay gente muy importante con mucho peso económico también. Bueno, que tenga que ser lo que tiene que ser. Estamos ya con República Animal, les recordamos, se está hablando mucho últimamente por una ley que se propuso de perros violentos. También se está hablando de una denuncia muy grave en la penitenciaría donde se utilizan como mula a 50 perritos, que hay que avanzar, hay que ver cómo está la ley. Así que te recordamos siempre nuestra lucha por la defensa de los derechos de los animalitos en general. Hoy te quiero contar la historia de Víctor. Víctor es un perrito que apareció en la puerta de la radio, muy lastimadito, con mucho miedo. Costó muchísimo agarrarlo. Entre todo el equipo, por suerte, me acompañaron hasta que pudimos agarrarlo a Víctor. Y lamentablemente la primera noche que le agarramos durmió en la casa de una de mis hermanas y esa misma noche se volvió a escapar. Ha sido toda una pesadilla este perrito, hasta que al día siguiente otra vez le volví a encontrar en la puerta de la radio y ya me lo pude quedar. Ahí estaba lindo, recuperado, tenía leishmaniasis, tenía mucho miedo y mucho abandono, pero bueno, vivió feliz conmigo un tiempo. Hasta que lamentablemente le dejaron de funcionar los riñoncitos, porque a veces uno llega tarde en los rescates a la hora de los tratamientos, pero bueno, siempre te digo, por favor, pedí ayuda, hay muchos equipos que podemos trabajar juntos en cadena de favores para ayudar a rescatar estos animalitos. José. ¿Nos vamos ya? Bueno, que pensé que querías opinar algo de Víctor, pero bueno. Es que creo que se nos acabó el tiempo, así que vamos a agradecer a Complot por vestirnos todas las semanas con estas camisas. Hoy llevo una así de cuadritos que es como más seria. Camisas, pantalones, así que nos dejan siempre churros. Y lo que yo me asombro es que se adapta a mi diferencia de precio. Mi diferencia de peso. Sí, que ahora estoy en 102 la tela de los pantalones es un poquito elástica. Muy elástica. Vamos con música. Nos vamos con la banda de rock alternativo Babasónicos y la canción Irresponsables. Gracias, equipo, gracias. Mira cómo sabe que nos vamos. Gracias a todos y a la audiencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches.